Juan Antonio Lázaro es el director de la Guía Estudiante. Como siempre, gracias por estar, Juan. Un gusto, Néstor, estar contigo. Bueno, la etapa del año, fin de año, muchos definiendo qué estudiar, sobre todo los chicos, los más jóvenes, y los padres también preocupados, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hace mi hijo? Y en lo personal muchos me preguntan, mi hijo quiere estudiar periodismo, quiere estudiar comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro desde lo académico? Bueno, justamente ayer un compañero de secundaria, Rivera, que le mando un saludo, me dice, mi hija quiere estudiar periodismo o comunicación social. Estoy entre la Universidad de los Salesianos, nueva, que está en Bahía Blanca, o la UBA. Y ahí le expliqué que comunicador social tiene un perfil más teórico, predomina en las universidades del Estado, y periodismo es más práctica y en general se dan en universidades privadas o terciarios. Pero bueno, vos sos maestro de periodista, de manera que vos sabés más que yo de este tema, no me voy a poner yo a hablar, ¿no? No, pero es cierto, hay una diferencia sobre eso. Lo que pasa que también hay que decir que hay un montón de gente que ha egresado a estas carreras y que no tiene trabajo. Exacto. O que no hay inserción laboral. Exacto. Tenemos es todo un desafío también eso explicarlo, ¿no? 62.000 alumnos, 50.000 en universidades estatales, 12.000 en privadas. Y esta gente es muy difícil que encuentre... ¿50.000 alumnos de comunicación y periodismo hay? Sí, en estatales. En estatales. Alumnos, de graduados son muy pocos. Bueno, pero ponele que sea un 10%. Sí, un 10% aproximadamente. ¿Anual? Anual, sí. Es decir, 6.000 entre uno y otro. 6.000, sí. Y bueno, el problema es la concentración que hay también en Capital y Provincia de Buenos Aires, que tenemos un periodista cada 800 habitantes, mientras que en Formosa hay uno cada 10.000. El otro tema que vos lo mencionaste en La Nación y que yo no puedo dejar de confirmártelo porque viajo por el interior del país permanentemente, es la actitud vergonzosa que tiene el 90% del periodismo del interior, donde los diarios, las revistas son gacetillas de prensa del gobernador de turno. A mí me da vergüenza ajena y a veces le digo a la gente, en La Rioja le digo a mis amigos científicos, ustedes son tipos que estudiaron en Harvard, estudiaron en el exterior, ¿cómo se comen esos dos diarios que tienen en La Rioja? A mí me daría vergüenza ajena. Es muy difícil hacer el periodismo del interior porque en gran medida viven de la llamada pauta oficial, que son los aportes del Estado, municipios o la propia provincia. Y de todos los partidos, ¿eh? Acá... Pero es mucha la vergüenza. Los editores fotográficos te mandan una foto, no sé cómo... Yo digo, me vuelvo loco cuando veo los diarios del interior, y con todo respeto lo digo porque hay excepciones, La Voz del Interior en Córdoba. No, los grandes, en la parte gráfica, los grandes diarios, que deben ser 7 u 8 en todo el país, mantienen todavía un perfil profesional. Pero después en lo que es más chico en la gráfica, radio, las FM y los cables, están muy ligados a ese dinero que les llega desde el Estado, y los políticos creen que porque ponen la plata, que es toda nuestra, en esos medios, los medios tienen que hablar bien de ellos. Pero es terrible, yo no me quiero ir de tema, pero se parecen loros o cotorras, por ejemplo. Prendés una radio en La Rioja, están todos repitiendo, es como un eco de lo que diga el gobernador o el ministro de todo. A mí me da un poco de vergüenza, no sé cómo explicarte, sufro mucho cuando viajo. Cuando yo empecé a estudiar se decía que las empresas iban a necesitar periodistas o comunicadores para el área de prensa y para todo lo que era la promoción de sus actividades. A todos los que estudiábamos en aquel momento nos pareció raro, porque tampoco el área de prensa era un área muy querida en las empresas, en el propio Estado era siempre, bueno, te mandamos a prensa. Eso creció y mucho y cambió. ¿Ese es un nicho para esta gente que está estudiando? Yo creo que está laboralmente hablando. Laboralmente hablando está todo muy saturado y hay una distorsión muy grande porque también en mi época el periodista era el que informaba si llovía o si el tránsito estaba cargado. O sea, primero tenemos que ver si llueve e informar que llueve, no según nuestra ideología decir no llueve y cuando salimos a la calle no tenemos paraguas. El grave problema también, la gran distorsión es que la ideología deformó la realidad, que es lo que vos contás en La Nación. Pero volviendo al tema de las carreras, ¿no? Tenemos una gran diversidad, hay una gran concentración en Capital y Provincia de Buenos Aires y el gran desafío son los posgrados, la gente que sigue perfeccionándose en universidades que tienen posgrados, en universidades como la UCES o como San Andrés o como Ditela, que tiene la posibilidad de seguir perfeccionándose, ¿no? Te propongo que en otro programa hablemos un poco de los posgrados y lo que significa eso, desde el punto de vista laboral, porque es seguir estudiando, ¿no? Y el desafío que se abre de ese lado. Y seguir estudiando y también buscar nichos donde, por ejemplo, el periodismo deportivo, está saturado fútbol, ¿por qué no buscamos nichos donde no haya profesionales formados en el campo económico, musical, en la crítica operística, en la crítica de arte, que es otra vergüenza
Bueno, hay muchos nichos donde poder... Pero que no hay es profesionalismo, Claro. porque vos fíjate que el periodista deportivo estudia solo para hablar de fútbol. Claro. Y nadie sabe cómo se tira un martillo, cómo se tira jabalina o los 110 metros con valla, que es atletismo y que es deporte, ¿no? O sea, hay mucho para crecer y hay una saturación cierta, y el desafío de esta nueva etapa es ver si volvemos al verdadero periodismo, que es lo que vos mencionabas en el reportaje al diario La Nación, que quiero recomendarle a los oyentes, a los televidentes que lo vean en la página web de La Nación. Gracias, Juan, como siempre, muy amable. Un gusto, Néstor. Pausa la última, enseguida volvemos.